La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En este episodio del Cine en la SER les hablaremos de Alien Romulus, la nueva película de la saga que acaba de llegar a los cines, y conoceremos un poco mejor a este simpático xenomorfo que tanto nos ha aterrorizado. Les contaremos la historia de la prisión de Alcatraz, porque se cumplen 90 años de la apertura de una de las prisiones más famosas de la historia y que ha salido muchas veces en las películas. Recordaremos a Robin Williams en el 10º aniversario de su fallecimiento y a Alfred Hitchcock, porque se acaban de cumplir 125 años de su nacimiento. En televisión sabremos algo más de la nueva temporada de la serie The Bear, que acaba de llegar a la plataforma Disney Plus, y en nuestro viaje veraniego y cinematográfico al fondo de la mente, hoy reflexionaremos sobre si los robots podrán llegar a tener un día conciencia de sí mismos. ¡Acción! El cine en la SER con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos al Cine en la SER en esta edición veraniega. Esta semana hemos conocido que Pedro Almodóvar recibirá uno de los premios Donostia en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Será en concreto el día 26 de septiembre, antes de que se proyecte allí su última película, La habitación de al lado, un film protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore, y será precisamente Tilda Swinton quien le entregue el galardón. Recordemos que La habitación de al lado se presenta primero en Venecia, luego se podrá ver en San Sebastián y se estrenará finalmente en los cines el próximo 18 de octubre. Pero tenemos que comenzar este programa recordando brevemente a una actriz que nos acaba de dejar y que, por cierto, era una de las actrices favoritas de Pedro Almodóvar. Se trata de Gena Rowlands. La actriz norteamericana falleció el pasado miércoles a los 94 años de edad. Cuando en 2016 la Academia de Hollywood concedió a Gena Rowlands un Oscar honorífico, la actriz se acordó de los guionistas que habían escrito papeles para ella. You know what's wonderful about being an actress is you don't just live one life. Una de las cosas maravillosas que tiene ser actriz es que no solo vives una sola vida, sino muchas, y por eso tengo que dar las gracias a los escritores y guionistas. Comienzan con una página en blanco, luego crean una historia y a sus personajes y nos dan a los intérpretes la oportunidad de dotarles de vida. The opportunity to hopefully bring all of those characters to life. Virginia Catherine Rowlands, que era su verdadero nombre, nació en Madison, Wisconsin, en 1930. En 1950, después de estudiar en la universidad de su estado, se mudó a Nueva York para ingresar en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Su primer recuerdo del cine decía que era una película de Shirley Temple, pero su actriz favorita de siempre fue Bette Davis. And there's another wonderful thing about being an actress. You get to work with a lot of people. Otra de las cosas maravillosas que te da ser actriz es que puedes trabajar con otras intérpretes a las que has admirado desde siempre. I got to work with Bette Davis, my all-time favorite. Y yo he tenido una gran suerte porque he podido trabajar con Bette Davis, mi actriz favorita, en una película titulada Strangers. En 1954 se casó con el actor John Cassavetes. I would feel remiss if I didn't mention my late husband, John Cassavetes. No podía dejar de mencionar a mi marido, John Cassavetes. Él escribió para mí papeles maravillosos y también para otras actrices y le tengo que dar las gracias por ello. And I surely do have to thank him for that. El dinero que ganaban los dos en películas y series de televisión en Hollywood lo empleaban para rodar películas independientes en Nueva York, y así fueron haciendo títulos como Ángeles sin Paraíso, Faces, Rostros o Gloria, en donde Gena Rowlands interpretaba a la amante de un gángster que tiene que hacerse cargo de un niño. Tú no sabes quiénes son, ¿verdad? No lo sé. Mira, si quieres que te saque de aquí, tienes que ayudarme. ¿Y cómo puedo ayudarte? Nos quieren matar, amigo mío. Pero yo no quiero morirme. Me he pasado la vida ahorrando para tener algo de dinero y ahora lo tengo. Eres demasiado joven para saber lo que es ganarse la vida. Pero yo tengo mis ahorrillos. Tengo un apartamento, tengo amigos
Tengo un gato. Bajo las órdenes de su marido, John Cassavetes rodó títulos que le dieron un gran prestigio internacional, como Noche de estreno o Una mujer bajo la influencia. También rodó a las órdenes de Woody Allen en Otra mujer. No creo que haya recuperado mi equilibrio desde que cumplí los 50. Oh, vamos, 50 no son tantos años. Ya sé que no, pero de repente una se da cuenta de dónde está. Pero estás en un buen momento, ¿no? Bueno, eso pensé yo. Pero hay oportunidades pasadas que una ya no vuelve a tener. ¿Cómo cuáles? No lo sé. Quizás sería bonito tener un hijo. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Con John Cassavetes tuvo 2 hijas, Alexandra y Zoe, y un hijo, Nick. Y a las órdenes de Nick, que es también director de cine, Gena Rowlands rodó una de sus películas más populares de su carrera, El diario de Noah. ¿Quién eres? Soy Noah y tú eres Ali. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Vamos, cielo. ¡No te acerques! En donde interpretaba a una mujer con Alzheimer, la enfermedad que ha causado finalmente su muerte. A lo largo de su vida, Gena Rowlands ganó 2 Globos de Oro y 3 Emmys, pero los galardones son lo de menos. Nunca fue una estrella de cine ni una diva, ni falta que le hizo. Fue, eso sí, una magnífica actriz, una maravillosa intérprete que tanto en el teatro como en el cine dio vida de manera magistral a infinidad de personajes. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I see you in that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Y después de recordar a Gena Rowlands, vamos con el gran protagonista cinematográfico de este fin de semana, que no es otro que Alien. Se acaba de estrenar Alien Romulus, que es la 7ª entrega de la saga, eso sin contar las 2 películas que se hicieron de Alien contra Depredador, porque entonces serían 9. El caso es que Alien es un bicho al que creemos conocer muy bien, porque nos lleva aterrorizando desde hace 45 años. Bueno, pero quizá no lo conozcamos tanto. Por eso Miguel Ángel Pérez ha preparado este informe de este entrañable alienígena. Si te digo que voy a hablarte de extraterrestres, esperarás el típico cliché sobre cómo nos interesan porque son seres desconocidos, el replantearnos si hay vida fuera de nuestro planeta o temer que un encuentro pueda desencadenar una guerra nuclear. Todo lo contrario. En el fondo, nos gustan estos seres de otro planeta porque fantaseamos con tener un amigo como ET. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Una pareja Na'vi, como le sucede a Jake Sully en Avatar. Yo ya he escogido, pero la mujer debe escogerme también. Ella ya ha escogido. O uno que nos haga reír como Stitch. Ohana. Oye, déjala en paz. ¡No! ¿Qué dijiste? Ohana significa meta. Disculpad. Stitch no siguió el guión. Ya sabéis que se caracteriza por ser un poco travieso. Rebobinemos. Todo comenzó con los enelitas, los humanoides de apariencia indígena en Viaje a la Luna de Georges Méliès en 1902. Sin embargo, 77 años más tarde apareció en la gran pantalla uno de los extraterrestres más icónicos de la historia del cine, que ha regresado a la cartelera este viernes, Alien. ¡Aléjate de ella, puerca! Aunque la mayoría de las entregas de la saga se titulan Alien, el extraterrestre tiene nombre propio. Se menciona por primera vez en la segunda entrega por el personaje el Teniente Gorman. Todo lo que sabemos es que sigue sin haber contacto con la colonia y que puede haber por medio un xenoformo. Perdone, señor, ¿un qué? Un xenoformo. Es una criatura bípeda de más de 2 metros de altura y unos 200 kilos, con un exoesqueleto negro similar al de una langosta, una cola larga y afilada y una mandíbula secundaria retráctil. Aunque esta es su forma típica, en Alien 3 presenta algunas variaciones, según Juan Luis Sánchez, coautor del libro Alienciclopedia, los extraterrestres más memorables del cine. En Alien 3, el ciclo de vida del xenomorfo presenta una variación debido al tipo de huésped, porque tiene un huésped animal.
Y claro, la diferencia en el huésped afecta a la morfología del xenomorfo que sale, el perro alien, más ágil y rápida, con una estructura más cuadrúpeda, en lugar de la forma bípeda más común, ¿no? Tiene características caninas. El xenomorfo presenta diferencias no solo en Alien 3 en comparación con Alien, el octavo pasajero, y Aliens el regreso, sino también en Alien Resurrección. El xenomorfo experimenta también modificaciones significativas por la manipulación genética y la clonación. Aunque no destacan por su inteligencia, actúan instintivamente sin usar armas ni tecnología, pero poseen varias habilidades. Pueden sobrevivir y adaptarse a una variedad de entornos, desde naves espaciales hasta planetas inhóspitos. Tienen la capacidad de trepar paredes, moverse en espacios confinados y ocultarse en las sombras. Se puede decir que los xenomorfos son bastante resistentes, con una biología que incluye una piel casi impenetrable. Sin olvidar también esta otra habilidad. Una criatura que se gesta en el interior de un cuerpo humano vivo. Sí, y tiene como sangre ácido concentrado. Eso es. En su interior tienen sangre ácida que puede corroer materiales metálicos. Además, tienen una capacidad natural increíble para camuflarse en su entorno, ¿no? Lo que les permite hacer emboscadas a sus presas con bastante eficacia, y en la oscuridad son criaturas casi invisibles que utilizan el entorno para ocultarse hasta el momento del ataque. Se puede decir también que tienen una velocidad increíble, una agilidad sorprendente, se mueven con gran rapidez, realizan saltos sorprendentes. Es una interesante combinación de elementos que le convierten en un feroz hijo de puta. Los xenomorfos tienen un sistema jerárquico organizado, similar al de insectos como las hormigas o abejas, centrado en la reina alien y dividido en castas con roles específicos, como cuenta Juan Luis Sánchez. Empezamos por la reina alien, líder de la colonia, ¿no? La única capaz de poner huevos y que es significativamente más grande que los demás xenomorfos, con una altura y fuerza imponentes, y bueno, se la reconoce por la gran cresta que lleva en la cabeza. No solo es una figura reproductora, sino también la defensora principal de la colonia. Demuestra pues más inteligencia que el resto de su especie y un fuerte instinto de protección hacia sus huevos, ¿no? Dentro de esta colonia, además de la reina, hay otros tipos de xenomorfos que constituyen el 80% de la especie. Después tenemos a los zánganos, que son los trabajadores o los curritos de la colonia, ¿no? Los primeros que nacen de los huevos, tienen un diseño más básico, menos especializado que otras castas, y se mueven ágilmente y realizan tareas como construir nidos, recolectar, cuidar de los huevos y capturar nuevos huéspedes. Obedecen todo lo que dice la reina y desempeñan pues un papel crucial en la creación y mantenimiento de la estructura física de la colonia. Por último, están los guerreros. Son los soldados, ¿no?, de la especie, encargados de defender la colonia, más robustos y agresivos que los zánganos, con un exoesqueleto más pesado y se comportan de forma más orientada al combate. Tienen garras afiladas, una cola fuerte y su mordedura es mortal. Son eficaces depredadores, se pasan el tiempo patrullando el territorio de la colonia y cualquier intruso que se meta adentro pues le atacan inmediatamente. Son muy agresivos y están muy bien organizados en combate. Otra incógnita en la saga es su planeta de origen. Aunque no se conoce con certeza, se revelan algunas pistas en la precuela Prometheus. Se sugiere que podían haber sido creados por una raza extraterrestre conocida como los ingenieros en un planeta que se llama LV-223. Ahora llega el momento crucial. Damas y caballeros, Juan Luis Sánchez revelará cuál es el alien más peligroso. Redobles, por favor. Y Juan Luis Sánchez no se decantó por uno en particular, ya que considera que la peligrosidad de los xenomorfos es subjetiva y puede ser debatida. Sin embargo, en principio se quedaría con estos dos. Me quedaría en principio con la reina de los xenomorfos, que aparece en Aliens el regreso y después en Alien Resurrección, porque es una criatura más grande y más fuerte que los xenomorfos estándar, ¿no? Tiene también la capacidad reproductiva, entonces pues como una de estas se cuele en la Tierra, pues de repente pues crea una nueva colmena de aliens, y también es muchísimo más inteligente que el resto de aliens. Primero mencionó dos, pero es que al final opta por todos. Luego también hay otros aliens más peligrosos que los demás. Por ejemplo, el perro alien o corredor de la película Alien 3 también
tenía que citar el xenomorfo New Boar, que aparece en la película Alien Resurrección, que es un híbrido entre humano y xenomorfo. Y por último, también citaría al Predalien. No hay ninguna diferencia. Van a morir todos. Después de las críticas mixtas y las reacciones dispares con Prometheus y Alien Covenant, la nueva entrega Alien Romulus está en el ojo del huracán. Habrá que ir al cine para ver si la película está a la altura de las originales de Ridley Scott y James Cameron, y si Fede Álvarez ha logrado presentar un xenomorfo aún más aterrador. El cine en la SER. Damas y caballeros, yo, el guardia Bob, les invito cordialmente a convertirse en presidiarios del Alcatraz. Temporalmente, claro está. Con Helio Castro. Y para continuar el programa de esta semana nos hemos trasladado, gracias a la imaginación que nos proporciona la radio, hasta la bahía de San Francisco. Ahí, a unos 2 kilómetros, frente a la ciudad, se encuentra un pequeño peñón, la isla de Alcatraz. Mi mayor ilusión era ver San Francisco, pero no desde este lugar. Y en ese pequeño islote de Alcatraz se encuentra su famosa prisión. Este mes de agosto, precisamente, se cumplen 90 años de la inauguración de esa prisión, un lugar que ha aparecido en muchísimas películas. Y gracias a ellas vamos a conocer un poco la historia de Alcatraz. Así que vamos a coger el ferry que sale del pier, del embarcadero o muelle, concretamente el número 43 del puerto de San Francisco, para llegar a la isla. Y mientras viajo en el ferry, pues les empiezo a contar los orígenes de este lugar. Fue el español Juan Manuel de Ayala quien en 1775 la bautizó con el nombre de Isla de los Alcatraces o de los Pelícanos. Durante años era un islote solitario, sin utilidad alguna. En 1847 los Estados Unidos lo compraron a México y edificaron el primer fuerte militar y el primer faro. De hecho, el faro de la isla de Alcatraz fue el primero que funcionó en la costa del Pacífico. Bueno, me parece que ya vamos llegando a la isla. Ahora vamos a desembarcar. Pero para conocer a La Roca, pues vamos a necesitar unos buenos guías. Poseo un conocimiento único de esta prisión. Fui un antiguo huésped. Muy bien, pues venga, vamos allá. Durante muchos años Alcatraz fue una prisión militar. Esta es la parte más antigua de Alcatraz. Sabía que era un fuerte de la guerra civil. ¿En serio? Ajá. Vaya, ¿sabe? A mí también me gusta la historia. Y si quiere, cuando esto termine, pasamos por la tienda de souvenirs. En los años 30, en 1934 exactamente, la propiedad de la prisión fue transferida de la Secretaría de Defensa a la de Justicia, que consideró a la isla un lugar ideal para establecer allí una prisión de máxima seguridad. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Nadie ha logrado nunca fugarse de Alcatraz, ni nadie lo logrará. Las razones de que fuera una cárcel tan segura eran, por supuesto, que las celdas eran fuertes. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. Que había una gran vigilancia. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3. Si tienes costumbre de cagar por la noche y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. 90 guardias trabajaban en 3 turnos de 8 horas diarias. Además, no se podían excavar túneles. Tampoco hay forma de hacer un túnel. Toda la isla es roca viva. Y por último, pues estaba el mar. Hay que nadar más de 1 milla para llegar a la costa, salvando las fuertes corrientes. Y el agua está tan fría que en pocos minutos se te entumecería hasta la lengua. Aunque sepas nadar muy bien, sería un milagro que lo consiguieras, amigo. Un mar, como hemos escuchado, con agua muy fría. Se calcula que un hombre que intente nadar desde Alcatraz a San Francisco solo puede estar como máximo pues 1 hora nadando antes de que sufra de hipotermia. Hay fuertes corrientes y para colmo hay tiburones, aunque las guías dicen que ese tipo de tiburones, llamados tiburones de arena, no atacan a los hombres, pero yo francamente no haría la prueba. El que logró nadar de Alcatraz a San Francisco y además con grilletes en los pies fue hace unos años el nadador español David Meca.
Vamos a hacer ahora una pequeña visita dentro de la prisión. Damas y caballeros, bienvenidos a Broadway. Este bloque de celdas acogía a la escoria de peor calaña de toda América. Alcatraz tenía una capacidad para acoger a 416 presos, pero nunca estuvo a tope. Como máximo hubo 302 presos. Como era la época de los gángsters, se creó más como publicidad que por su valor carcelario. Alcatraz era la prisión más temida del mundo y la más cara. Lo cierto es que no había suficientes alcapones y metralletas Kelly para llenar todas las celdas, de modo que a fin de justificar el coste, el gobierno ingresó en ella a algunos presos de otras cárceles, hombres que habían cometido pequeños delitos y hurtos menores. Y de entre los presos más famosos que tuvo Alcatraz, destaca sobre todo uno. ¿Y tú cómo te llamas? Al Capone. Creí que habías muerto. ¿Muerto yo? Tengo demasiado dinero para morirme. Adiós, Al Capone. No me digas que acabo de conocer a Al Capone. Yo no te lo he dicho. Al Capone, que estuvo encerrado allí cerca de 4 años. La mayor parte del tiempo lo pasó en una celda aislada en el hospital. Otro de los prisioneros famosos fue Robert Stroud, el hombre de los pájaros. Enhorabuena por la publicación de su libro sobre enfermedades de los pájaros. Sí, es bueno. Se venderá bien, pero eso ya es agua pasada. Estoy escribiendo un nuevo libro. La historia de las prisiones federales desde 1790 hasta que se creó la oficina. Contará la historia de unos hombres enjaulados, no de pájaros, y lo que la prisión hace de ellos. Burt Lancaster le dio vida en el cine en El hombre de Alcatraz, pero como se refleja en la película, Robert Stroud nunca tuvo pájaros en Alcatraz, sino en otras prisiones. Otro de los presos famosos fue Frank Morris, al que interpretó en el cine Clint Eastwood en Fuga de Alcatraz. Y ya que estamos hablando de fugas, vamos con la principal leyenda de la isla. La Roca fue la prisión más famosa y más temida que se haya construido jamás. ¿Es cierto que nunca hubo ni una sola fuga? Ah, sí, así es. Desde 1936 hasta el 63, cuando se cerró la prisión, hubo 14 intentos. Se cree que nadie logró llegar a la orilla. Vivo, por lo menos. De hecho, hubo 36 intentos de fuga. Se capturaron a 22 fugitivos. Lugar San Francisco. Alcatraz fue anoche el escenario de un dramático intento de fuga. 4 presos que intentaron huir fueron capturados en la playa rocosa que hay al pie de la cárcel. El puente Golden Gate, recientemente finalizado, sirvió como telón de fondo. Después de estar tan cerca de la libertad y teniéndola ahora tan lejos, los evadidos supervivientes Henry Young y Rufus McCain son escoltados al interior del penal. 2 de ellos lograron abandonar la isla. 7 murieron por disparos, 2 se ahogaron y 5, uno de ellos, Frank Morris, nunca fueron encontrados. Se llevó a cabo una masiva búsqueda para localizar a Frank Morris y a John y Clarence Englund. Las fuerzas del orden público tenían el convencimiento de que hallarían sus cadáveres, pero jamás los encontraron. Escasamente un año después, Alcatraz dejó de ser prisión. Efectivamente, siendo fiscal general Robert Kennedy, la prisión de Alcatraz cerró definitivamente sus puertas. En 1973 comenzó su actual utilidad. Según parece, Alcatraz vuelve a estar en funcionamiento. El Servicio de Parques Nacionales se hizo cargo del islote y comenzaron las visitas turísticas. La Roca ¿se ha convertido en una atracción? Sí, efectivamente, y no solo por la prisión. Alcatraz es una reserva ecológica ya que tiene una de las colonias más grandes de gaviotas de la costa norte de California. La fauna y la flora están protegidas por la ley. ¿Cree que en esta isla crecen crisantemos? Jamás he visto ninguno, señor. ¿Por qué? Simple curiosidad. El único mamífero terrestre de Alcatraz, además de los hombres, es el ratón silvestre de patas blancas, que es muy veloz, y el único anfibio, la salamandra delgada de California. Ah, y en la bahía, además de tiburones, usted puede pescar lubinas estriadas, que es uno de los mejores pescados de la zona. ¿Pero qué clase de visita de puta mierda es esta? Bueno, no se queje. Y si usted se anima a visitar La Roca, sepa que lo puede hacer prácticamente todos los días del año, menos Navidad y Año Nuevo, y que la visita se puede contratar a partir de los $80 o $90 según la compañía y la duración del tour. ¿Algún problema con la visita, amigos? La visita terminada. Pues antes de terminar la visita, vamos a recordar brevemente algunas películas cuyas historias transcurren parcial o totalmente en la isla o en la prisión. Hemos mencionado Fuga de Alcatraz y El hombre de Alcatraz, pero por supuesto tenemos La Roca, protagonizada por Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris. Si recibimos la orden para el lanzamiento, su misión es la completa destrucción térmica de la isla de Alcatraz. Toda la isla debe ser arrasada sin dejar un solo centímetro cuadrado.
81 civiles y cierto número de marines americanos perderán su vida en este ataque aéreo. Ed Harris, que interpreta a un militar que amenaza con lanzar desde la isla de Alcatraz una bomba con un gas letal si no se admiten sus reivindicaciones. También tenemos Homicidio en primer grado con Kevin Bacon haciendo de un preso de Alcatraz y Christian Slater de su abogado. 10 años, eso le dije, ¿verdad? Sí, pero... Y entonces me contestó que usted era Henry y que sería usted a quien encerrarían, no a mí. Sería usted quien iba a volver a Alcatraz para cumplir esos 10 años, ¿cierto? Eso es lo que dije y es lo que digo ahora. ¿Por qué me estás haciendo esto? Sencillamente porque si se declara culpable, señor Young, lo van a ejecutar, es decir, va a morir. ¡No me importa! Prefiero morir antes que volver allí. Y hay muchas otras, algunas muy delirantes, como Horror en Alcatraz, un film de serie B en el que se juntan zombies, monstruos y fantasmas con cantantes de rock fallecidos en Alcatraz. El cine en la SER, con Elio Castro. Las series. Hace 2 años, en el verano de 2022, se estrenaba en los Estados Unidos The Bear, una serie protagonizada por el actor de Shameless, Jeremy Allen White, sobre un talentoso cocinero y sus intentos de mantener a flote el restaurante de bocadillos que llevaba su hermano antes de que se suicidase. Hay que mantener limpias las estaciones, las mesas, porque este sitio da asco. Y os llamo a todos chef como signo de respeto. Y no digo que no quiera espaguetis, digo que no tiene sentido con este menú, así que se acabó. En el saturadísimo catálogo de streaming logró llamar la atención del público y de la crítica y se convirtió en una de las series del año, caracterizándose por sus intensísimas escenas dentro de la cocina, repletas de asfixiantes primeros planos, montajes alternos o planos secuencia. Sacad los 32 pollos, a sellar y a asar. Tina, salchichas, hamburguesas, perritos y todo a la parrilla. ¡Todo al puto fuego ahora! Sí, Chuck, por favor, ayuda como buenamente puedas. Y fuera de mi camino. Pero también por su marcado carácter humanista, explorando los vínculos personales entre los distintos trabajadores del restaurante y el complicado duelo del protagonista y sus seres queridos. ¿Estás bien? El público conectó con Jeremy Allen White y su Carmy Versato, pero también con Ayo Edebiri como Sidney, su nueva ayudante en la cocina, Ivan Moss Bachrach como Richie, el mejor amigo de su hermano, y el resto de personajes de una serie cuya segunda temporada llegó el siguiente verano, en junio de 2023. Jeffrey tiene razón. Hola, ¿cómo va el presupuesto? Genial, una mierda. Fatal. Pues a tomar por culo. La temporada mantuvo los elementos que le hicieron destacar en su primera entrega y expandió su propio universo, dándole en algunos episodios más protagonismo a sus secundarios. Uno de ellos es Marcus, interpretado por Lionel Boyce, el entrañable panadero convertido en el repostero del equipo. Y hace 4 años mi madre enfermó. Entonces busqué un trabajo mejor y siempre compraba la comida en un sitio de carne. Y el dueño era muy tacaño, pero también estaba como una puta cabra. Y quería abrir una panadería, así que dejé de hacer Big Macs y aprendí a hacer pan. Con él hemos podido hablar a colación del estreno de la tercera temporada, que le sirve para echar la vista atrás. No, at the initial start of it, that didn't cross my mind. Nunca se me pasó por la cabeza que la serie pudiese convertirse en un gran éxito porque creo que es algo muy difícil de lograr. Aspirar al éxito no tiene una fórmula, no hay una explicación, muchas cosas tienen que alinearse. Lo que sí tenía claro desde el principio era que la serie era buena. Por eso sí que pensé que íbamos a lograr formar un grupo de fans muy fieles, pero que no sería muy grande y que probablemente la fuesen a cancelar después de la primera temporada. Cuando empezamos a tener reacciones positivas me alegré, pero incluso después de la primera temporada no pensé que pudiésemos aspirar a mucho más en la siguiente, pero lo logramos. Así que ha sido toda una sorpresa. A Marcus se le dedicó el 4º episodio de la temporada, dirigido por el actor y humorista Rami Youssef, donde su personaje viajaba hasta Copenhague para formarse de la mano de un viejo amigo de Carmy, interpretado por Will Poulter. Todo lo que ha pasado ha sido una agradable sorpresa. La forma en la que Chris Storr, el creador de la serie, desarrolló los personajes y los expandió en la segunda temporada es genial. Vamos aprendiendo un poco más sobre ellos cuando hablamos con él y se refleja. Yo no tenía ni idea de que iba a tener mi propio episodio en la segunda temporada, así que fue una sorpresa genial.
Cada vez que recibimos sus guiones, los leo con asombro y pienso, esto está genial. No hubiese pensado que las cosas fuesen a ir por aquí, pero encuentras la manera de tomar decisiones refrescantes y encontrar formas interesantes de contar historias. Lionel Boyce ha sido nominado a Emmy como actor de reparto por la segunda temporada de The Bear. La suya es otra más de las numerosísimas nominaciones de la serie, que triunfa en las temporadas de premios como serie de comedia, una etiqueta que genera polémica, ya que para muchos espectadores en The Bear destaca mucho más el lado dramático que el humorístico. Creo que la mayoría de las series que a todos nos han encantado en los últimos 20 años han sido así, una mezcla de comedia y drama. Es como si HBO hubiera establecido el nuevo estándar para definir qué es comedia o qué es drama, y es como si ya no importara. La vida real es ambas cosas, así que una buena serie tiene ambas cosas. Si las buenas películas tienen ambas cosas, las buenas series también. El buen storytelling no está hecho solo con una única nota. En su tercera temporada, la serie sigue explorando el mundo interior de sus protagonistas, que se han diferenciado en el caso de dos hombres del arquetipo de personaje masculino que parecía normativo en las grandes series de las décadas pasadas. No sé si eso es necesariamente lo que buscaban, pero sí creo que al buscar una manera de mostrar una visión honesta de los diferentes tipos de humanos que pueblan una cocina, hemos encontrado la manera de mostrar las diferentes facetas de lo que es la masculinidad, de lo que somos los hombres, porque no todos los hombres son iguales. Las personas tienen cosas distintas en sus cabezas. Cada uno tiene experiencias diferentes y creo que los hombres y mujeres en la cocina de esta serie son, ante todo, individuos. Así que creo que eso es lo que hace a la serie humana y realista. La espera por la tercera temporada ha acabado. Sin excesivas sorpresas en sus primeros episodios, llega varias semanas después de su estreno en Estados Unidos la tercera temporada de la serie de Christopher Storer a Disney+. El cine en la SER, con Elio Castro. Han pasado 10 años de la muerte de Robin Williams, uno de los actores más queridos de las últimas décadas. En casi todas sus apariciones públicas, Robin Williams se mostraba como un hombre risueño y bromista, siempre dispuesto a hacer reír. Sin embargo, en los últimos años de su vida, el actor vivía un auténtico infierno, un suplicio marcado por la enfermedad y la depresión que le llevó a su trágico fin. Cree que son migrañas. Tengo dolores muy fuertes. ¿Cuándo le dijo eso? En la última visita. Antes del escáner. Sí. ¿Qué? En otoño del año 2013, Robin Williams rodaba en Nueva York una de sus últimas películas, El hombre más enfadado de Brooklyn. Tiene un aneurisma cerebral. Señor Allman, ¿sabe qué es un aneurisma cerebral? Mi tío murió de eso. Estaba lavándose los dientes y de repente estaba muerto. No pudo ni enjuagarse. Se ensancha una pared arterial del cerebro. ¿Y cuando estalla? Suele causar un derrame. Y moriré. Bueno, la gravedad depende del tamaño y de la localización. ¿Y es muy grande? Era la historia de un hombre que sufría un aneurisma cerebral y al que le dicen que le quedan tan solo unos 90 minutos de vida. Este reloj era el reloj de mi padre. Vivió hasta los 90. ¡90 años! ¿Y qué pasará dentro de 90 minutos? Serán las 18:22. A las 18:22 estaré muy vivo. Estaré tomando una cerveza y estaré sonriendo. Y estaré sonriendo porque a usted la habrán despedido. Sí, por eso llamaré a la Organización Mundial de la Salud y le darán una patada en su culito. Cuando se rodó esa escena, nadie imaginaba, por supuesto, que el reloj vital de Robin Williams ya había iniciado también una inexorable cuenta atrás. Robin Williams sufría una enfermedad poco conocida llamada demencia de los cuerpos de Levy, una enfermedad neurodegenerativa devastadora. ¿Incurable? Yo no puedo decirle eso. Ya lo ha hecho.
¿Cuánto tiempo lleva ahí? Mucho, supongo. ¿Por qué no lo han visto hasta ahora? ¿Son incompetentes o es que les da igual? Es eso, les da igual, ¿no? No había cura posible, la muerte era inevitable y el 11 de agosto de 2014, hace 10 años, se suicidó ahorcándose en su casa de la península de Tiburón, al sur de la bahía de San Francisco. Parecía imposible porque en el imaginario de todos sus fans, Robin Williams se había convertido en algo así como en un amigo que siempre estaba alegre y de buen humor. Gracias a Robin Williams descubrimos que había profesores que enseñaban algo más que simples asignaturas. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. Que podía convertirse en el mejor locutor de radio. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekonga Datatanán. Comprobamos como periodistas que tener una entrevista con él o asistir a una de sus ruedas de prensa se convertía en un divertido show. ¿Quién más macho? George Clooney y Robin Williams. George Clooney es más macho. Antonio Banderas, George Clooney. ¿Quién es más macho? George Clooney es más macho. Robin Williams. Robin Williams, gracias. Who is more hairy? Robin Williams. Robin Williams es más peludo. Más peludo. 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 Sí, gracias. Es más peludo y guapo. A él, que era un incontinente verbal, le vimos quedarse sin palabras cuando ganó el Oscar por El indomable Will Hunting. Oh man, this might be the one time I'm speechless. Oh, thank you so much for this incredible honor. Con él conocimos juegos de mesa que sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo pueden acabar. Jumanji, un juego para los que buscan quizás el modo de dejar su mundo atrás. Tire los dados para mover, el doble da otro turno. El primero que llega a la meta gana. Y nos dio unos cuantos consejos sobre la vida y el amor. No eres perfecto, amigo. Y voy a ahorrarte el suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si sois perfectos como pareja. Esa es la clave. La intimidad se basa en eso. Puedes saber un montón de cosas, pero solo podrás averiguarlo dándole una oportunidad. Yo sé, se terminó nuestro amor divino. Por todo eso y por muchas cosas más, si sus fans hubiéramos sabido que estaba sumido en la tristeza y en la depresión, habríamos pedido prestadas las palabras a uno de sus personajes para poder decirle: ¡Yo quiero a este tío! ¿Me oís? ¡Quiero a este tío! Tú sí que eres humano. Tú eres un amigo. Un verdadero amigo. Así que allá donde esté Robin Williams, queremos decirle que le echamos de menos y que le damos las gracias por pasar con usted muy buenos momentos de cine, por habernos hecho reír tantas y tantas veces y también por hacernos soltar alguna que otra lágrima. ¡No le gusta! El cine en la SER con Helio Castro. El pasado 13 de agosto se cumplieron 125 años de su nacimiento. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock es sin duda el director de cine más popular de todos los tiempos y el que más ha divertido a los espectadores, provocando a la vez tensión y angustia. ¿Funciona? Sí, señor Hitchcock, funciona. De acuerdo. Entonces sigo por donde iba. Sí, por favor. Hitchcock disfrutaba jugando con las emociones del público, llevándolos siempre al límite, presentando a individuos normales y corrientes, confundidos con asesinos o envueltos por casualidad en tramas endiabladas. Sobre mis películas se han escrito ríos de tinta. Han analizado mis tramas, cómo filmaba la moralidad y la culpa católica, mis fantasías visuales.
La forma en la que espiaba a las personas, a la belleza y, por supuesto, esa anglicidad que me caracterizaba y que recibió alguna que otra burla. Pero se les han escapado cosas. Se puede decir mucho más sobre mí. Observen mis películas con atención y verán otras cosas. Sus heroínas eran casi siempre mujeres rubias, aparentemente frías y distantes, pero que en su interior escondían un volcán de pasión. Me pondré esos malditos trajes y tú lo mandas. Si es que con eso me vas a querer. El color del pelo. ¡No! Judy, por favor, ¿qué puede importarte? Si te dejo transformarme, lo conseguiré. Me querrás si te obedezco. Sí. Su cine tenía siempre emoción, intriga y misterio, pero también grandes dosis de humor y un indisimulado erotismo. Se han disgustado por mí. Es que mi madre, ¿sabe usted? Mi madre está... no sé cómo decirlo. Está un poco mal de los nervios. No sé por qué ha hecho eso. En realidad podía acostarme sin cenar. Lo lamento. Quisiera poderme disculpar por ella. No se preocupe. Nació en Londres. Con 20 años comenzó a trabajar en el cine británico, primero dirigiendo películas mudas, luego sonoras. Ya era un director famoso cuando dio el salto a Hollywood. Se podría decir que escapé de Inglaterra en 1939 para ir a Estados Unidos. Pero nunca hice una película del oeste con John Wayne. Y allí triunfó con títulos como Rebeca, Los pájaros, Psicosis, Con la muerte en los talones, Vértigo o La ventana indiscreta. Yo lo he visto por esa ventana. He visto muchas disputas y discusiones, misteriosas salidas de noche, cuchillos, sierras, cuerdas, y desde anoche ni rastro de la mujer. Está bien, dímelo tú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está ella? Tal vez pretende abandonarla, no lo sé, ni me importa. Muchas personas tienen cuchillos, sierras y cuerdas en casa. Pero no y hacen... muchos maridos no hablan con sus mujeres en todo el día. Luego ellas se enfadan, discuten y empiezan los problemas. Pero muy pocos acaban asesinando, si es eso lo que tú estás pensando. No te cuesta trabajo pronunciar esa palabra. A lo largo de los años, el cine de Alfred Hitchcock ha sido minuciosamente analizado y estudiado por todo tipo de especialistas. Nombre Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Esta es su historial. 1941 detenido por sospecha. 1945 por recuerda, 1946 por encadenados, 1954 por la ventana indiscreta, 1956 por el hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento. Mi familia tiene hambre. En el cine, según Hitchcock, el director François Truffaut conversaba con el realizador británico repasando una a una todas sus películas, intentando desentrañar las claves de su estilo, el origen de sus argumentos y los desafíos técnicos a los que se había enfrentado. Sí, ya hemos empezado. Ya está en marcha, ¿no? Sí. Vale, bien. Me interesa el público. Evidentemente se sientan allí y dicen, enséñeme, sé lo que va a pasar ahora, y yo tengo que decirles, de verdad. Donald Spoto, por su parte, escribió una de sus biografías más completas y rigurosas, centrándose sobre todo en su cara oculta, en sus secretos menos conocidos, que han quedado también reflejados en sus películas. Él te transformó igual que yo te he transformado, pero aún mejor, no solo la ropa y el pelo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. ¿Qué hizo después? ¿Te dio instrucciones? ¿Hacías ensayos? ¿Te decía exactamente lo que tenías que hacer y decir? Eras una alumna aprovechada, una alumna muy aprovechada. Pero también los espectadores normales y corrientes elaboran sus propias teorías sobre su cine. Hay estudiosos del cine que dicen que Cary Grant representa lo que a Hitchcock le hubiera gustado ser, ¿vale? Un tío seguro de sí mismo, apuesto, tal. Y en cambio, James Stewart es lo que a Hitchcock, o sea, lo que Hitchcock era realmente, un tío que estaba pues, acomplejado. Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas. When I was just a little girl, I asked my mother
What will I be? El cine de Alfred Hitchcock nunca pasa de moda ni envejece. Quedan hoy. Psicosis, dentro de 10 minutos. Y si vas a decirme, es la del tipo que se hace pasar por su madre y va matando gente, ahorra saliva. Esta sí la he visto. No importa cuántas veces se hayan visto títulos como Psicosis, Vértigo, Sospecha, Crimen Perfecto o Yo Confieso, siempre se descubre algo nuevo en ellas. Hitchcock sabía que cambiaría la forma de dirigir. En Psicosis, la mítica escena, la escena de la ducha, hizo muchas tomas y muchos cortes, pero en el resto de la película fue muy convencional, porque escogía cuándo usar cada recurso. Sus films son perfectos ejemplos de planificación y de ejecución cinematográfica, de cómo sugerir sin mostrar o de cómo utilizar la música para crear inquietud y desasosiego y no únicamente para subrayar lo que ya se ve. Podríamos relacionar esta escena con la escena de Psicosis, porque no vemos las heridas, no vemos el dolor. Pero sí lo oímos. Oímos los gritos de mujer, oímos el conflicto. Las películas de Alfred Hitchcock son una verdadera experiencia para todos aquellos que disfrutan y aman el séptimo arte. Ver sus films es indispensable para todos los que quieran entender o dedicarse al mundo del cine. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Que será, será. El cine en la SER, con Elio Castro. Hace 10 años el director Alex Garland estrenó Ex Machina, un film protagonizado por Alicia Vikander, Donald Gleason y Oscar Isaac. Es la historia de Caleb, un joven empleado de una gran empresa de tecnología que acude a un lugar apartado para trabajar durante una semana junto con el dueño de la compañía. ¿Sabes lo que es el test de Turing? Sí, sé que es el test de Turing. Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te es superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA? Ya he construido una. Esa inteligencia artificial es un robot con forma de mujer. Hola. Hola. Soy Caleb. Hola, Caleb. ¿Tienes nombre? Sí, Eva. Encantado, Eva. Lo mismo digo, Caleb. Nunca había conocido a alguien nuevo, solo a Nathan. Creo que los dos estamos en una situación similar. ¿No has conocido antes a mucha gente nueva? A nadie como tú. Lo que debe hacer Caleb es evaluar si ese robot, Eva, tiene o no tiene conciencia de sí misma. Quizá sea el mejor indicador de inteligencia artificial que hasta ahora he visto. Es discretamente complejo. Es como algo no autista. ¿Qué quieres decir? Solo podría hacerlo si es consciente de su propia mente. Y si es consciente de la mía. Por supuesto que es consciente. Y si ese robot, esa inteligencia artificial, tiene efectivamente conciencia de sí misma, ¿qué es lo que la diferencia de los seres humanos? Contéstame a esto. ¿Qué has sentido con ella? No lo analices. Solo dime qué sientes. Siento que es absolutamente increíble. La toma de conciencia por parte de robots, humanoides, androides, es un tema que hemos visto muchas veces en el cine, en películas como Blade Runner de Ridley Scott, 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, Inteligencia artificial de Steven Spielberg o en Terminator de James Cameron. Y de eso queremos hablar en este episodio de nuestro viaje cinematográfico al fondo de la mente con nuestros habituales contertulios, José Luis Trejo y Maida de Pablo. Queremos hablar de qué es la conciencia y de si algún día las máquinas que vamos a crear la tendrán. La conciencia en las máquinas, qué gran cosa para los que nos gusta la ciencia ficción. ¿Qué definimos como conciencia? La conciencia la podemos definir así, para decirlo en una frase, como la sensación de ser yo. Pero aquí venimos a hablar sobre todo de cerebro y de neurociencia. Entonces, si hablamos un poquito de cerebro y de neurociencia, una de las muchas maneras de entender la conciencia es un montón de ondas de actividad neuronal que recorren de adelante a atrás nuestro cerebro y se van coordinando para producir una percepción subjetiva global del estado de pensamiento individual.
Lo acabo de decir y me acabo de maravillar lo poco que significa lo que acabo de decir. En realidad lo que quiere decir es, y volvemos a lo simple, es la sensación de ser yo. Es decir, ¿qué es lo que produce la sensación de ser yo? Si nosotros somos capaces, que este es el cuello de botella, si somos capaces de saber cuáles son los circuitos neuronales que producen esa sensación de ser yo, estaremos hablando de nada más y nada menos que una serie de circuitos que producen interacciones entre distintas regiones del cerebro y que la acción conjunta de todas esas neuronas produce esa fantástica sensación de decir que yo me estoy pensando a mí mismo. Eso se podrá hacer con un circuito integrado, con un circuito, quiero decir, un circuito electrónico. Estoy seguro de que se puede hacer un circuito electrónico. Para empezar, porque el cerebro es un órgano eléctrico. Y segundo, porque aunque esté formado de grasa, hidratos de carbono y receptores y proteínas y para allá y para acá, la manera en que funciona, estoy seguro de que podrá ser emulada en el laboratorio. Por lo tanto, una vez que hayamos hecho eso, mi respuesta es que más vale que vayamos pensando cuanto antes en las leyes de la robótica de Asimov. En serio, lo digo en serio, porque a partir de ahí, bueno, podemos dotar de los derechos que queramos a las máquinas, pero las máquinas harán vistas desde fuera lo mismo que nosotros, y para los no dualistas, como yo, harán exactamente lo mismo por caminos distintos. La única diferencia es que nosotros lo hemos hecho por millones de años de evolución y a los otros los habremos hecho nosotros. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara? Imposible, entraría en conflicto con la primera ley. Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse. Sí, pero solo si esa acción no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Ya sabe lo que dicen. Las leyes se hicieron para quebrantarse. No, estas leyes no están integradas en todos los robots. Un robot es tan incapaz de asesinar como un humano de caminar sobre el agua. Justo no es lo que estaba pensando en lo que decías de ya podemos ir pensando en las leyes de la robótica, porque yo creo que ahí es donde está un poco la dificultad, el peligro más bien que la dificultad en este sentido. Si van a llegar a tener conciencia, yo voy a poder en un momento dado desconectar a ese robot que yo he creado, que ya es casi como si fuera un humano, porque si llega a tener conciencia, que es lo que por lo menos para mí nos diferencia o nos puede diferenciar como especie, no sé, ¿dónde está ese límite? Mira, humano no va a ser en la medida en que no va a ser materia viva. Quiero decir, no es materia biológica. Pero si es un conjunto de circuitos electrónicos que es capaz de hacer una réplica de lo que nosotros hacemos en nuestro cerebro y por lo tanto descarnamos a lo que hace nuestro cerebro de ese sentido filosófico de nosotros estamos dotados de un aura especial, es simplemente una serie de señales eléctricas que transmiten información entre una zona y otra, pues un circuito integrado en el cerebro, llamémoslo así, de un robot va a ser capaz de hacer lo mismo, no os quepa la menor duda, y por lo tanto, por otros mecanismos y con un sustrato no basado en el carbono, sino basado en el silicio, será capaz de hacer lo mismo, y por lo tanto, por mucho que nosotros lo hayamos inventado, tendrá emociones y tendrá sensaciones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestras sensaciones no son nada más que información que va de un lado a otro del cerebro a través de señales eléctricas, y el robot lo va a hacer igual. Por lo tanto, vamos a ser capaces de crear un ser que va a hacer lo mismo que nosotros, con un sustrato material distinto. Mira, hace mucho tiempo Teilhard de Chardin, un fantástico filósofo del cambio de siglo del XIX al XX, dijo que luego lo ha repetido mucho más explícitamente otra mucha gente, dice que el ser humano tiende a Dios. Tiende a Dios porque, bueno, Dios no existe, perdón, pero claro, es que yo no soy dualista. Dios no existe, pero ese concepto, el concepto sí existe. Entonces, si Dios es algo como concepto, el ser humano tiende a Dios porque intenta saberlo todo, conocerlo todo y poder hacerlo todo. En el momento en que nosotros seamos capaces de crear un ente in silico, quiero decir, basado en el silicio, basado en circuitos integrados, que sea capaz de tener las mismas emociones y las mismas cosas y los mismos registros que tenemos nosotros, incluso podría superarnos porque tiene una capacidad de computación que de momento es inferior, pero con el tiempo será superior a nuestro cerebro, entonces ya está, ya lo habremos hecho todo. Entonces, a partir de ahí nosotros nos tendremos que plantear
cuestiones acerca de la evolución. Porque si no le dotamos de una serie de reglas, como por cierto nosotros nos hemos autoimpuesto, entonces no sé qué va a pasar. Y yo insisto, habría que volver a las reglas de Asimov, porque si no, entonces estamos en Terminator. Nadie sabe cómo empezó. Fueron las máquinas, Sara. No lo comprendo. Computadoras de defensa, nuevas, potentes, conectadas a todo. Lo controlaban todo. Aprendieron demasiado. Crearon órdenes inteligentes. Luego consideraron a la gente como una amenaza. Decidieron nuestro destino en un microsegundo. La exterminación. Bueno, queríamos terminar hablando un poquito de emociones, que va a ser el último de los temas que vamos a tratar en esta serie de charlas. Hablar si estas máquinas van a tener sentimientos, van a tener emociones, y cómo vamos a saber nosotros si ellos tienen esas emociones o son iguales que las nuestras. Eso es muy interesante. Mira, las emociones y los sentimientos en nuestro cerebro no son más que circuitos neurales que funcionan para producir en nosotros respuestas biológicas que nos hagan sobrevivir. Si tú definas así una emoción o un sentimiento, no me cabe la menor duda de que la inteligencia artificial, los robots, llámalo como quieras, van a hacer esas mismas respuestas, y el asunto es si las van a hacer para sobrevivir ¿quién? ¿Para sobrevivir ellos? ¿Para sobrevivir todos conjuntamente? Eso depende de cómo los programemos. Entonces, por eso creo que deberíamos ir cuanto antes a una regulación de cómo programamos eso. Pero lo que tú me preguntas es mucho más interesante. Lo que tú me preguntas es si sus emociones van a ser las mismas. Lo que van a ser es indistinguibles. Yo te miro a los ojos y por mucha experiencia que yo tenga, y aunque sea un psicólogo con 40, 50 años de experiencia, siempre tendré una duda razonable de qué es lo que está pasando por tu cerebro. Lo puedo ver por tus acciones, lo puedo ver por tu historial, etcétera. Bueno, pues el robot va a hacer exactamente lo mismo. Va a ser capaz de desplegar una emoción. Y cualquier persona o cualquier robot no va a tener la certeza absoluta de qué es lo que piensa. Pero fíjate que la raíz del problema no es esa. La raíz del problema, en un programa como este, es si la emoción del robot va a ser puramente una emoción comparada con las emociones puras, nuestras. Y yo lo que te digo es, cuando tú tienes ansiedad, cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes amor, cuando tú tienes cariño, cuando tú tienes lo único que tienes es un montón de neuronas mandándole información eléctrica a otras. Y a eso lo llamamos amor, cariño, odio, etc. El robot va a ser capaz de hacer lo mismo con circuitos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? Una vez que se haga bien, no va a haber ninguna diferencia. Porque rebajando cuál es la cualidad especial que tienen las emociones humanas, que es lo que hacemos muchos, se comprende que en cuanto se consiga hacer lo mismo en un robot, va a ser igual. La semana que viene hablaremos de emociones. Del Revés 2, la película de Pixar, sigue en la cartelera con un gran éxito, y partiendo de este film y de la primera película, conoceremos cómo se generan la alegría, la tristeza, la ansiedad, la envidia y demás emociones en nuestro cerebro. Y como siempre, damos las gracias a José Luis Trejo y al Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a Maida de Pablo por su colaboración. Y para terminar, qué mejor que hacerlo con las bellas palabras de ese replicante interpretado por Rutger Hauer en Blade Runner, y que nos demostraba que los replicantes habían sí desarrollado emociones como los seres humanos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Pues esto ha sido todo por esta semana. En el control técnico ha estado Marta Valiente y en la redacción del programa Elio Castro, Valeria Sánchez Chamorro, Juan Galarza, Miguel Ángel Pérez y Marta Agulló. Volvemos la semana que viene con más cine y recuerden que tienen todos los programas del Cine en la SER en SER Podcast. Cadena SER. La radio.